Hola, ¿qué tal, Iglesia Centro Vida? Qué gusto que estén con nosotros el día de hoy. Como ustedes saben, hemos tenido una temporada de enseñanza para los adolescentes y jóvenes de nuestra congregación y al mismo tiempo queremos que toda la iglesia en general sea edificada. Y hoy, domingo, tenemos el privilegio, la bendición de poder cerrar con invitados muy especiales. Lamentamos muchísimo el no haber tenido la oportunidad de llevar a cabo la conferencia de atmósfera donde teníamos a invitados muy especiales y entre ellos estaban los que hoy tenemos aquí con nosotros, que muchos ya conocemos, a Daniel y Kim. Hoy queremos darles la bienvenida. Ellos son pastores de Un Corazón. Muchachos, bienvenidos. Gracias. ¡Yay! ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, están? iglesia? ¿Cómo están? ¿Qué tal, pastor? Es un gustazo tener esta conversación. Ahorita tuvimos unos cuantos minutos para debatir y lanzar ideas de qué papel juega la iglesia en medio de la pandemia. Y le quiero decir a la iglesia, están en buenas manos. Siéntanse orgullosos. Siéntanse orgullosos de que tienen un pastor con la mentalidad que tiene y pues estamos contentos de estar por acá el día de hoy. Gracias. Es un honor para nosotros, una bendición. Como les comentaba, pues es una temporada donde estamos dirigiendo mensajes a gente joven, donde creemos firmemente que el futuro de la iglesia está en manos de Dios, pero también creemos que esta generación joven tiene un gran papel que desempeñar en este tiempo. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas que hemos elaborado. Yo admiro mucho a su pastor, tengo que decirlo, a tu papá. He tenido la oportunidad de platicar con él. Hemos iniciado una relación incluso de mentoría. Él es una persona que siempre me escucha y me gusta mucho escucharlo. Estuvimos en el Pepsi Center en la Ciudad de México. Escuchamos y hay algo que la gente o las personas a su alrededor destacaron, y era que el pastor Marcos tiene totalmente, tiene una apertura muy especial hacia las nuevas generaciones, lo cual considero es maravilloso. Entonces la pregunta, Daniel, Kim, es, al tener un pastor que expresa, que comunica y que enseña apertura total a las nuevas generaciones, ¿qué tan fácil es para la gente joven? ¿Qué tan fácil es para Un Corazón? ¿Qué tan fácil es para ustedes crecer espiritual y ministerialmente dentro de esta gran comunidad como Oliva? La verdad es que creemos que la generación pasada, por así decir, que sigue activamente hoy llevando la iglesia, proveen una sabiduría como nadie de nosotros podría hacerlo. Y creemos que ellos juegan un rol determinante en la iglesia, pero que también hay espacio para la nueva generación. Entonces, el que nuestro pastor, que es de la generación pasada, pueda abrirnos ese espacio y nos otorgue esa confianza, creo que nos capacita. Aun si nosotros no tuviéramos la capacidad, la sabiduría que ellos tienen, el hecho de que ellos nos den esa unción hablando en el sentido de que te están escogiendo para hacer algo, ¿no? Te están dando la confianza, otorgando el manto, si lo quieres decir así. Claro. Creo que nos da la capacidad de poder llevar a cabo la tarea por la gracia de Dios. Y la verdad es que nunca es fácil. Estaría mintiendo si dijera, todo siempre es color de rosa, estamos de acuerdo en absolutamente todo. Claro que no, pero cuando tenemos esa confianza mutua y ese respeto mutuo y ese amor y el entendimiento de qué rol juegan cada quien al momento de hacer iglesia, creo que no hay obstáculos que no podemos sobrellevar juntos, y ha sido hermoso poder hacerlo con los pastores y con tantas personas clave en nuestra iglesia que son de diferentes generaciones, que entienden que en la diversidad es que alcanzamos un objetivo todavía más grande. Totalmente, y más que la generación pasada, yo diría la generación madura, ¿verdad? Bueno, sí. Porque es lo que... No sabe cómo decirlo. Es lo que ellos representan en nuestra vida, madurez espiritual, madurez familiar, madurez en cuanto a disciplina. Entonces hay tanto que ellos aportan a nuestra vida. Y algo que entendimos siendo, bueno, ya tengo 28 años, Kimi tiene 25, de repente nos damos cuenta que ya no somos los más jóvenes, ¿ok? Sí, seguimos siendo jóvenes. Tú estás ahí un pasito arriba nada más. Gracias.
No, pero creo que es saludable entenderlo aún de joven, saber que hay gente más joven hay gente más que joven. tiene algo que aportar. Ajá, entonces nos fuimos dando cuenta que ya no somos los más jóvenes y empezamos a entender el lugar que jugamos en la ecuación y lo que Dios nos ha estado hablando mucho es algo que el pastor Andrés Speaker comunica de manera tan elocuente, que el futuro de la iglesia, porque yo crecí en una iglesia donde se me predicaba esto, el futuro de la iglesia son los niños, el futuro de la iglesia son los adolescentes, el futuro de la iglesia son los jóvenes. Entonces, yo pasé años claves de mi vida creyendo que en un futuro yo podía servir. En un futuro yo tenía una opinión, en un futuro yo tenía un lugar en la iglesia, pero no en el presente, ¿no? Entonces, lo que hemos experimentado gracias a la visión de nuestro pastor Marcos y de la pastora Patti, es que el futuro de la iglesia son múltiples generaciones operando en conjunto con un mismo objetivo. Entonces, eso es lo que hace sencillo tomar la decisión de colaborar todos los días, porque estemos de acuerdo o en desacuerdo, es la decisión que ya tomamos. El futuro de la iglesia somos todos juntos, ¿no? Por ende, el presente de la iglesia también. Sí, entonces es más sencillo para mí el pararme en el lobby de nuestra iglesia antes de que pasara la pandemia, y escuchar voces maduras, ¿no? Oye, y el hacer este intercambio, porque muchas veces creemos que el estar en desacuerdo está mal, ¿sí? O sea, rebeldía, ¿no? Es rebeldía. O sea, Dios nos llama a tener una iglesia con una misma visión, con una misma cultura, pero con múltiples expresiones, ¿sí? Entonces, yo no puedo pensar que a todos les va a gustar mi cabello pintado, ¿no? Se te ve chido. Gracias. Yo no puedo esperar que a todos les va a gustar esto. A muchos no les va a gustar. Sin embargo, estamos dispuestos a tener una conversación. Y eso me encantaba del lobby de nuestra iglesia, el poder llegar, y yo le preguntaba a los papás, oye, ¿cómo has visto el grupo Conexión de tu hijo? ¿Qué preocupaciones traes, no? Y a un adolescente le podía preguntar, oye, ¿cómo ves la iglesia? ¿Te gusta venir a la iglesia? ¿Qué cambiarías de la iglesia, no? Y es en ese intercambio que se agrega valor a nuestros ministerios, ¿no? Entonces yo creo que el reto que me gustaría lanzar hoy a los jóvenes de tu iglesia es, número 1, escucha la voz de madurez. Es necesario, la necesitas, necesitamos escuchar a la voz de madurez, escuchar estos consejos y aplicarlos a nuestra vida. Y número 2, a la iglesia en general, dale el beneficio de la duda a los jóvenes. Porque mira, hoy por hoy nosotros jóvenes no tenemos credibilidad. Nos vas a tener que dar el beneficio de la duda, porque no hemos construido nada que haya durado mucho, no tenemos tal vez hijos, familia que son frutos en nuestra vida, que tal vez tú puedas decir, bueno, es un buen papá, etcétera, etcétera. Y yo te puedo mentir ahorita y decirte que soy increíble esposo, ¿verdad? Y mi esposa podrá decir que sí, porque estamos en cámara. Sin embargo, hay algo hermoso cuando tú y yo le damos el beneficio de la duda a las personas. Esa es nuestra labor como iglesia, dar el beneficio de la duda tanto al perdido como al encontrado. Darle el beneficio de la duda tanto al maduro como al joven, ¿no? Entonces, buenísima la pregunta que tiraste, ya hablamos como media hora y apenas es la primera. De eso se trata, ¿no? De poder, ahorita tú vas a predicar un momento más y vamos a poder escucharte todavía más ampliamente, pero es maravilloso lo que estamos hablando y me quedo con esta parte de entender que no son generaciones pasadas, aunque entiendo, ¿no? La idea de lo que estábamos hablando, pero aprovecho para decir no son generaciones pasadas, sino generaciones maduras. Me encantó, me encantó eso. Me encantó también el tema de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes no son el futuro, son parte del presente, y hablamos también de que no somos uniformes en todas nuestras ideas, pero tenemos que estar unidos, que es el llamado. Sí, totalmente. Como iglesia. Ya mencionaron algunas de las dificultades que es la duda, ¿no? Quiero hablar de las dificultades a las que como gente joven te enfrentas, se enfrentan, aún y cuando hay apertura del pastor. Hablaste de una ahorita que más o menos salió, que es el tema de la duda, ¿no? De que a lo mejor hay cosas que para la generación madura son inciertas. ¿Hay más dificultades que tú crees que gente joven pueda enfrentar al intentar hacer iglesia?
Claro, creo que hay varios obstáculos que debemos de sobrellevar y creemos que la manera de sobrellevarlos es a través de conversación, como ya lo dijimos, no tiene que ser un acto de rebeldía, no tiene que ser una deshonra, no tiene que ser ah, o el criticar o juzgar a la persona que piensa diferente a nosotros, pero definitivamente tenemos los obstáculos de un diferente lenguaje, diferente manera de comunicarnos, vivimos en diferentes temporadas, ¿no? En nuestra vida, Sí. entonces, claro que vivimos esos retos y creo que es importante mantener lo importante siempre presente en nuestra vida, que es lo que nos une, no enfocarnos tanto en nuestras diferencias, sino Sí. enfocarnos en lo que nos ha mantenido unidos y lo que al final del día es más fuerte que cualquier tipo de estilo Sí. o diferente punto de vista, que es la razón por la que hacemos lo que hacemos, ¿no? Sí. Y el avance de la iglesia y el amor de Jesús, pero definitivamente creo que como generación joven tenemos que aprender a expresarnos Sí, y debemos de buenísimo. aprender a saber comunicar nuestras ideas o hasta en momentos nuestras, no sé, nuestras preocupaciones a la generación madura. Porque creo que muchas veces no sabemos expresarnos, no sabemos explicar, y si nosotros no sabemos explicar cómo es que vemos el mundo, por qué decimos lo que decimos, se puede malinterpretar todo, ¿no? Y eso es algo que hemos tenido que aprender, Sí. el arte de saber cuándo hablar, Sí. el arte de saber cuándo callar, Yeah. qué ideas valen la pena impulsar y explicar y proponer, no solo llegar y decir, es que esto está mal, en lugar de llegar con queja, llegar con propuestas, y al mismo tiempo saber que estamos en una temporada donde estamos construyendo credibilidad. Totalmente. Entonces, en ninguna manera vamos a dejar de trabajar o vamos a dejar de servir a la generación pasada. No se trata de que, ok, yo soy el presente de la iglesia, aquí yo voy a decir cómo se hacen las cosas. Eso sería una tragedia, ¿no? Es entender la temporada y aún si tienes algún puesto de liderazgo, tú nunca dejas de servir. Creo que cualquier persona de liderazgo te podría decir que la definición de liderazgo es servicio y es importante romper con esa barrera de, no sé, de sentir como que tienes demasiada autoridad, que ya no sé, que ya no escuchas los consejos de los demás. No sé qué más puedes pensar tú, pero creo que hay varias barreras o limitantes que debemos de intencionalmente atacar, no solo dejar que sucedan o decir, bueno, es que así es como es, en el reino, bajo la misma visión, con la misma cultura, a pesar de que hay estilos diferentes, porque cultura y estilo no es lo mismo, a pesar de que somos generaciones diferentes, podemos encontrar ese punto medio de balance y de armonía cuando mantenemos nuestra visión presente y cuando mantenemos esa honra y esa sumisión unos a otros en amor. Yo creo que ya lo dijo todo ella, literal. Ok. La siguiente pregunta que tengo aquí es, en medio de esta pandemia que todos estamos viéndonos inmersos, ¿cuáles han sido sus retos al hacer iglesia? Los retos más grandes a los que se han enfrentado en esta última cuarentena que ya duró casi 120 o más de 120 días, ya no sé. Ay, ¿Cuáles son los retos más grandes? Cuéntenos, ¿cómo les ha ido con este tiempo de pandemia? Yo te platicaba ahorita, ¿no? Que para mí este ha sido uno de los mejores tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? En un sentido, entendemos. No dejamos de ser conscientes de la dificultad, ¿no? Que estamos enfrentando como planeta, como país, como iglesia. Sin embargo, es en tiempos complicados donde nuestra declaración verdadera sale a la luz, ¿no? Entonces, si estamos constantemente declarando que Dios nos lleva de gloria en gloria, creo que es prudente preguntarnos cómo Dios en medio de una pandemia está siendo glorificado y cómo está siendo glorificado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Entonces, yo reconozco que en esta temporada veníamos de un calendario tan ajustado, viajes cada 2 semanas estábamos viajando, producción musical, evento en la iglesia, congreso de mujeres, de hombres, de ya no sé de qué más podemos hacer congreso, de mascotas, ¿verdad? Oye, buena idea, ¿eh? Sí, entonces como que caímos en todo este activismo y en este como religión organizada, política, un sistema. Y nos dimos cuenta de que muy profundamente en nuestro corazón había un vacío, ¿no? Y ese vacío solamente Dios lo podía llenar. Entonces el reto fue humillarnos y reconocer que
la iglesia es indispensable, pero el templo no. Y eso es humillante para alguien que se dedica a la iglesia, porque a esto nos dedicamos. Dejamos todo nuestros negocios del pasado, dejamos de ejercer nuestras carreras universitarias, porque un día vino revelación y reconocimos que la iglesia es la esperanza del mundo, ¿no? Y a eso nos dedicamos. Y luego viene Dios y te dice, templo no es esencial, mi iglesia sí. Y empieza Dios, el reto para nosotros ha sido descifrar qué quiere decir esta declaración, ¿no? Tantas veces predicábamos antes de que se cerrara la iglesia, ¿no? Y yo soy culpable, predicaba siempre. La iglesia somos tú y yo, la iglesia va más allá de estas 4 paredes. Y luego viene Dios y dice, sí es cierto, mi rey, a ver, vamos a ver qué tanto te comportas como la iglesia si cierro las puertas de tu templo, ¿no? Entonces me ha emocionado ver cómo como iglesia, y sé que muchas iglesias en Juárez lo han hecho, pero hemos entregado toneladas y toneladas de comida, toneladas de zapatos, de ropa, hemos llevado alimentos a nuestros servidores públicos, hemos obedecido la ley, ¿no? En esta temporada no es como que, ay, a la sorda vamos a juntarnos sin que nadie se dé cuenta. Creo que el verdadero estado de nuestro corazón y del corazón de nuestro pastor ha salido a relucir en esta temporada y no me queda más que sentirme, número 1, orgulloso de mi pastor, orgulloso de pastores como tú, orgulloso de la iglesia que está diciendo, aun cuando no puedo estar ahí presencialmente, voy a seguir siendo generoso con mi tiempo, con mi talento y con mi tesoro. Con mi tiempo conectándome a las reuniones, haciendo llamadas a la gente que es vulnerable y que está pasando un mal momento, con mi talento, siendo líder de un grupo pequeño o, no sé, aconsejando a mis hijos. Hay tantas mamás que ahora son maestras, ¿no? Hay tantos papás que ahora son carpinteros. O sea, es impresionante ver... Jardineros. Es impresionante ver cómo el núcleo familiar ha sido fortalecido, ¿no? Y con nuestro tesoro, nunca dejamos de ser generosos con nuestro tesoro. No estoy diciendo, hey, tu diezmo y tu ofrenda, hey, eso es entre tú y Dios, pero tu tesoro de, voy a darle una despensa a mi vecina que es viuda, voy a ponerle gasolina al tanque de mi compa que sé que él tiene que salir a trabajar, él no se puede dar el lujo de quedarse en casa, así como tanto se nos predica. Hay una realidad, todo un sector de la población no va a poder hacer eso. Voy a regalarle una careta, voy a regalarle un tapabocas, qué sé yo, pero me ha emocionado cómo la iglesia se ha levantado en esta temporada y sé que cuando esta temporada termine vamos a tener una iglesia mucho mejor, más radiante, más hábil, todoterreno. Si aguantamos esto, podemos aguantar, sí, más pensante, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento, yo estoy muy emocionado. Con una revelación más completa de qué es la iglesia Así y en es. realidad nuestra misión aquí en la tierra. Y creo que eso, de cierta manera, creo que nada más nos podría haber puesto a pensar como esta pandemia, que sabemos que es una tragedia para muchísimas familias, aún familias dentro de nuestra congregación. Sí, hemos perdido varias. Y no nos explicamos personas. por qué suceden esas cosas, pero al momento no tenemos que entender a Dios para creer en Él, ¿no? Sí. Y creemos que aún de cada prueba vienen las más grandes revelaciones, enseñanzas y riquezas, y nos aferramos a eso. Y escogemos creer que todo gran cambio viene con un sacrificio, ¿no? Sí. Y por lo menos en nuestra familia de fe, hemos perdido ya más de 10 personas, ¿no? Y muchos de ellos eran padres de familia que dejan hijos huérfanos. Y escogemos creer que su sacrificio no es en vano, que lo que pasó en esta temporada, todas las promesas, profecías que Dios había hablado sobre la vida de estas personas, se van a cumplir a través de su descendencia, ¿no? Entonces vemos esto no como una vida que se va y se acaba, sino como un sacrificio que trae mucho fruto, que trasciende. Así es, qué padre. Gracias por compartir esto con nosotros. Yo diría que la iglesia más que nunca está siendo iglesia en medio de esta pandemia. Y bueno, entonces el reto que han enfrentado y que también yo secundo es entender, comprender que la iglesia va más allá del templo, ¿no? Porque aunque lo afirmamos ya desde hace mucho tiempo, estamos como que
siendo probados en ese sentido. Gracias por esas palabras tan edificantes. Esta es una entrevista donde como que vamos por varios caminos, ¿no? Sí. Vamos ahí, y esta es una pregunta que tal vez va hacia otra vertiente, va hacia una bifurcación, como dice el Google. Okay. ¿Qué consejos darían a una generación de jóvenes que afirma que sus pastores no entienden la visión que como gente joven tienen? Regularmente lo que hacemos como gente joven es tomar decisiones y salir de las congregaciones buscando un lugar donde me sienta yo un poco más comprendido en mi visión. Creo que es no quiero adelantarme, la respuesta se la voy a dejar a ustedes, pero creo que es una de las debilidades de esta generación joven. Totalmente. Tocaste fibras sensibles, mira. Me acabas de... Lo hiciste enojar, acabas de encender una mecha. Y literalmente cada semana uno de los ejercicios que hacemos para mantenernos cerca de nuestra gente y expresar la visión que tenemos como pastores y todo eso, es que hacemos preguntas y respuestas en Instagram. Y nos llegan preguntas de gente de todo el país, de todo el continente. Y la pregunta que más me hacen cada semana es: mi pastor no sigue mi visión. ¿Cómo sé que es tiempo de cambiarme de iglesia? Y eso es señal de una cultura que hace daño. Amigos, sin importar qué tan joven o qué tan viejo seas, sí, tu pastor no está para seguir tu visión. Nosotros estamos para seguir la visión del pastor. Nosotros estamos para interpretar la visión del pastor. Tenemos en la Biblia el relato de el discípulo amado, que tantas veces nos pintan este cuadro de este discípulo amado recargando su cabeza en el pecho de Jesús. Y hay tantas aplicaciones que podríamos encontrar, pero una de las más subjetivas y más poéticas y más hermosas que yo encuentro es que el discípulo amado recostaba su cabeza en el pecho de Jesús para ver qué hacía latir su corazón, para ver qué es lo que hacía que Jesús se apasionara, que se entristeciera, que se frustrara, ¿no? Y yo creo que como congregantes, y mucho más importante, porque esta es la pregunta específica, como generación joven, tenemos que hacer eso, tenemos que recostar nuestra cabeza, tenemos que escuchar, analizar, interpretar cuál es la visión de nuestro pastor, porque si circunstancias y sentimientos son los que están guiando tus decisiones, vas a vivir un mal matrimonio, vas a ser un pésimo papá, te vas a cambiar de carrera múltiples veces en la universidad y nunca vas a dar fruto en la iglesia. Porque circunstancias y sentimientos siempre van a cambiar. Puede que hoy te frustre que tu iglesia sea de tal o cual tamaño, que tu grupo de jóvenes no crezca. Si tú te vas y mañana crece el grupo de jóvenes, ¿qué vas a hacer? Te vas a terminar regresando, ¿no? Si tus sentimientos y tus emociones te hacen sentir ignorado, menospreciado, etcétera, vas a terminar rompiendo, ¿no? Vas a terminar explotando. A cualquier iglesia que vayas vas a encontrar desilusión, decepción. Sí. Si ese es tu compás en el cual te estás moviendo, si ese es tu, perdón, no compás, me menciono pochada, si ese es tu brújula, tu dirección, si eso es lo que está dirigiendo tu vida, nunca vas a encontrar esa estabilidad. Por eso nuestra dirección debe de estar basado en la palabra de Dios, debe estar basado en nuestras convicciones, nuestros inamovibles. Pero creo que como generación estamos tan adictos a los sentimientos y a las palabras y a las circunstancias perfectas por la comodidad que perseguimos, que podemos vivir persiguiendo una ilusión que al final del día no sería lo que es mejor para tu vida, porque créeme que no quieres estar en una iglesia donde todo se hace exactamente como tú quieres. Créeme que no quieres. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y en la diferencia y en aquellos hasta discusiones o simplemente en esas diferencias es donde Dios pule nuestro carácter y es donde aprendemos verdadera sumisión, porque siempre lo dices tú, pero qué fácil sería estar en una iglesia donde estás 100% de acuerdo con tus líderes en cada pequeño aspecto, pero la sumisión se ve, la verdadera sumisión se ve cuando no estás de acuerdo.
y puedes someterte en fe a Dios. Y la belleza de la sumisión es que es el modelo que Dios puso para la tierra. Así que aun cuando tu líder pueda haber tomado una decisión equivocada, no estamos hablando de pecado, encubrir pecado, eso es completamente algo diferente a lo que estamos hablando. Pero una diferencia de opinión. Si tu pastor aún tomó una decisión que no sería la que era ideal, cuando tú te sometes, hay bendición para tu vida. Es una promesa que vemos en la Biblia. Así que nuestro trabajo es posicionarnos en el lugar correcto, ser alguien sumiso. Alguien sumiso no es alguien que nunca habla, no es alguien que está oprimido. Alguien sumiso es alguien que, a pesar de las diferencias, que quizás puede conversar con respeto y con amor, pero decide someterse a la visión de alguien más. Y creemos que ese es nuestro rol. Y si al final del día no son circunstancias, no son sentimientos, pero una verdadera convicción de que quizás no es la iglesia para ti, ahí quizás hay momento de considerar y buscar, pero créeme que si el problema está en tus circunstancias o tus sentimientos, ninguna iglesia te va a gustar. Siempre llegará el momento donde habrá un problema y vas a acabar yéndote y nunca vas a estar plantado. Y perdóname, ya voy. Un árbol que lo estás constantemente desarraigando de sus raíces, nunca crece. De hecho, los bonsáis, no sé si han visto esos arbolitos que a veces son pequeños y los mantienen en la casa, que son así como curviaditos. Se mantienen pequeños. De la manera en que los mantienen pequeños es que constantemente los están desenterrando, desplantando, por así decir, desarraigando. Entonces nunca llegan a desarrollar sus raíces profundas, entonces nunca crecen. Y creo que eso sucede con muchos cristianos, muchos jóvenes que nunca se logran plantar y en realidad desarrollar raíces profundas, porque están de iglesia en iglesia o de circunstancia en circunstancia, y al final del día pues no ves fruto en tu vida como el que podrías alcanzar. Súper, sabes que yo como pastor aprecio mucho que ustedes digan eso, porque tal vez como pastor uno lo puede comunicar, pero la gente dice, pues es el pastor, aquí nos quiere, ¿no? De verdad, aprecio mucho que ustedes los digan, porque además de que los considero personas referentes en cuanto al ministerio juvenil en este tiempo. Gracias. De verdad, es muy... Lo creemos. Es muy enriquecedor saber o escuchar a ustedes que tienen un pastor afirmar esto tan importante. Quiero ir concluyendo, porque queremos escucharte, Dani, ahorita en la prédica. Démosle. Quiero terminar preguntando o algún consejo que ustedes le darían a los pastores principales para dar más apertura a sus jóvenes, alguna palabra que salga de su corazón para aquellos pastores principales que esperemos ser muchos que puedan ver en la prédica. ¿Cuál sería lo que le dirían? ¿Qué palabras le dirías o le dirían a pastores principales para darle lugar a los muchachos? Claro, pues tanto mis papás como mis suegros son pastores. Crecimos en una familia pastoral desde pequeñitos y hemos estado en la iglesia, hemos visto gente entrar, salir, equipos construirse, destruirse, etcétera, ¿no? Entonces, creo que a los pastores principales los animo tan fuertes como su equipo, ¿no? Solamente es la débil, ¿no? Y yo creo que un pastor no puede ser alguien solitario, un pastor no puede ser alguien que se recluye, un pastor no puede ser alguien lejano, intocable, que se sienta en otra mesa, que tiene una vida hermética. Un pastor es alguien que influye e influye de cerca, ¿no? Entonces, yo creo que tu equipo te necesita, tu staff te necesita tus palabras de afirmación, necesita reírse junto contigo, necesita jugar fútbol. Sé que traes ahí el tobillo lastimado, entonces ya no tengo está siendo un buen pastor. De un buen pastor. Ajá. Necesitan saber cómo eres en tu casa, cómo eres con tus hijos, porque al final del día todo eso va a crear más, va a dejar más huella que cualquier mensaje que prediques desde la plataforma. Buenísimo. Porque la gente no se va a acordar de tus mensajes, pero sí se va a acordar de cómo los hiciste sentir en su peor momento, de cómo los hiciste sentir en esa carne asada en la casa y cómo todos rieron, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Jesús predicó muchos mensajes, pero sus discípulos se llevaron muchas experiencias. Y es la suma de las dos, ¿no? Un gran mensaje tiene que venir acompañado de una gran experiencia
con la gente que te rodea. Entonces, eso es algo que experimentamos con mis papás, con sus papás, y es algo que dejó huella en nosotros, y por eso el día de hoy somos, bueno, en el caso de Kimi, tercera generación sirviendo a Dios. En nuestro caso, yo pues soy la segunda, entonces hay algo especial ahí, ¿no? Entonces te animo a verlo por ese lado. Yo diría dos cosas que suman, las demás ya las dijiste, pero la primera es que confíes en los que tienes a tu alrededor. Sí. Obviamente no somos pastores principales, no tenemos ni la autoridad, ni la No credibilidad. tenemos la respuesta. No sabemos qué tan difícil es estar en tus zapatos, y te honramos por tomar la responsabilidad y el paso de fe. Creemos que lo que Dios te dice a ti, bendice a toda tu iglesia. Y solo te animaría a que hay personas buenas en tu equipo. Sí. La gente que quizás has estado buscando no va a llegar a tu iglesia, sino que ya está en tu iglesia y los debes de levantar. Y cuando la gente a tu alrededor crece, eso jamás debe ser una amenaza, porque eso no te hace ver más pequeño, sino te hace ver más grande. Entonces, a esas personas que tienen el corazón correcto, que suman a tu visión, no tengas miedo de confiar en ellos, porque muy probablemente si tienen el corazón correcto, lo único que quieren es levantar tus brazos, y esa confianza que tú les otorgas los capacita, ¿no? Como decíamos al principio. Y la segunda cosa es que algo que veo en la vida de Jesús y la analogía del pastor es que él conoce a sus ovejas. Sí. Y creo que como sumado a lo que decías ahorita, el tú conocer a la gente que tienes cerca te permite escucharlos de una manera diferente, y creo que sería, aún como pastores de jóvenes, no podemos tratar a todos los que están en nuestro equipo de la misma manera, porque son personas individuales, y el poder tener esa cercanía y el poder conocerlos da esa autoridad. Creemos que el título te puede dar autoridad, pero amor es lo que te otorga la influencia que estás buscando en realidad. Y creemos que no podemos amar a alguien a quien no conocemos. Entonces nos tomamos a la tarea de, por lo menos a nuestro equipo cercano, conocerlos a profundidad, y ellos conocerán a los suyos y a los suyos, pero todo empieza con nuestros pastores. Así que los animamos, los honramos, y que sepan que sí hay una generación que anhela levantar sus brazos. Y cuando tú eres sensible al Espíritu Santo y das la confianza en el momento correcto, cambias la vida de las personas que están a tu alrededor. Así que eso sería todo. Gracias. Yo tuve la oportunidad de escuchar al señor Wayne Myers hace 2 días, y un pastor le preguntaba cómo levantar una generación con raíces firmes, y él decía: pastores, sean ejemplo. Sopas, esperábamos una respuesta así súper profunda, y nos dejó frío, ¿no? El tema del... Pero bueno, de verdad les agradezco mucho este tiempo. Ha sido muy grato conocerlos. No había tenido el gusto de poder platicar con ustedes antes. Pero, ha sido un placer. Se siente como si ya nos conocíamos. Sí, ¿verdad que sí? Se sintió muy amena la conversación. Bueno, muchas gracias. Cómodos. Nosotros nos sentimos también muy cómodos. Nos han bendecido mucho con las palabras que nos han dado, que sé que Dios ha puesto en sus vidas. A nombre de todo el equipo de trabajo, a nombre de todos los que están aquí en este momento, queremos agradecerles. A nombre de la fan número 1 de Un Corazón, mi hija Frida, tengo que decirlo, les agradecemos. Les mando un abrazo, les mandamos un abrazo. Y bueno, pues nos vamos a quedar porque Dani nos va a compartir ahorita una palabra que va a llegar a nuestros corazones, estamos seguros de eso, y estaremos en contacto. Ojalá y pronto de verdad podamos tomarnos un café, ustedes dos, mi esposa, un servidor, Humberto, y pues gracias. Ya dijiste. Verás que sí. Gracias por su tiempo, y qué expectante estoy de esta relación que Centro Vida ha podido desarrollar en los últimos meses a través de esta amistad. Humberto, ustedes, ahora con Marcos, y ahora que los conozco, de verdad sabemos que van a ser una bendición maravillosa para nosotros. Gracias a Dios. Igualmente. Gracias a Dios. Los amamos. Somos hermanos. Los amamos, iglesia. Sigan adelante. Vecinos, aquí estamos. Sí, somos vecinitos. Entonces, lo que necesiten, una taza de azúcar, ahí estamos. Ándale, pues. Somos vecinos. Ay, los amamos, de verdad. Disfruten este domingo y los amamos. Nos vemos en un ratito, Dani. ¿Sale? Sí. Gracias, Kim. Gracias a ustedes. Sale.